gratificante con este tipo de nuevos ingresos, ¿ok? Entonces, justamente me gustaría validar cómo estamos llegando hoy a clase, si estamos llegando entusiasmados, cansados. Por ahí justo estoy compartiendo unas imágenes que pueden reflejar su estado de cómo están llegando hoy a clase, ¿ok? Pueden escribir en el chat algunos de los números con los cuales se identifican, si están llegando relajados, felices, a la expectativa. Vamos colocando la información, bueno, más que la información, el número que nos representa de cómo estamos llegando hoy, 3 de mayo, a clases, a nuestra segunda clase de reclutamiento, selección, que pertenece a todo el tema de asistente de recursos humanos, asistente de gestión de búsqueda. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy ahí veo a Lucas que me dice que viene o que se identifica con la imagen número 2. Josué Ruiz nos dice la imagen número 3. Nilda, la número 2. Buenas tardes, ¿cómo estás, Nilda? Por ahí el número 5 también, bien concentrado, bien concentrada, Gabriela. Dunaika nos dice el número 2. También número 2. Kiara 5. Buenísimo, Kiara. Anthony como el número 7, bien pensativo, reflexivo, Anthony. No, Antonio. Ru como el número 2 y Thais como el número 7. ¿Ok? Entonces estamos como que felices, pensativos, enfocados. Me gusta. Yo también estoy así. De hecho, ha sido una semana un poquito densa, pero bastante disfrutada en el sentido de que he estado con visita, con familia que me ha aprovechado el feriado de Día del Trabajo y han venido un ratito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo les decía, cuando estábamos en nuestra primera clase, recordarán la clase del día martes, nosotros tuvimos y nos dimos cuenta de la gestión, de qué cosa es gestionar al empleado, cómo nosotros desde recursos humanos cuidamos a este empleado, cómo logramos que el empleado sea feliz en las distintas etapas dentro de la vida laboral de la empresa, ¿no? Vimos de manera introductoria todo el tema de que más que manejar temas operativos, más que el tema administrativo, nuestro caso, nuestro rol es un rol más estratégico que de hecho ayuda a las empresas a que su talento pueda ser relevante y que pueda quedarse desarrollándose en la empresa. ¿Ok? Muy bien, vimos algunas tendencias también sobre cómo estaba siendo la gestión de experiencia del empleado actualmente, cómo se estaban transformando también las empresas para ajustarse a las necesidades de las nuevas generaciones, qué beneficios estaban proponiendo. Revisamos algunas empresas que por ahí tenían beneficios que son muy disruptivos o que al menos nosotros no lo hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con esa visión más general, el día de hoy vamos a desarrollar el primer tema que tiene que ver con la gestión de la incorporación o el proceso de reclutamiento, atracción y selección. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de atracción del talento, ¿qué puede significar atracción del talento o qué puede tener, qué relevancia puede tener el tema de la atracción del talento para las empresas, ¿no? En nuestro caso, nosotros cuando estamos en el proceso de atracción del talento, pues estamos tratando de que nuestra empresa genere un interés neto, un interés real en los procesos que va realizando para candidatos o potenciales candidatos, ¿ok? Por ejemplo, una empresa puede
mostrar sus beneficios, puede mostrar su cultura, su política, y este manejo o esta exposición de cómo va mostrando a los demás, pues puede ser significativo para muchos candidatos potenciales y puede generarle una reputación positiva, lo cual va a lograr que muchas personas quieran trabajar en esa empresa, que una de las metas de muchas personas sea, pues, ¿no?, ingresar a trabajar en esa empresa, y por lo tanto, siempre que el equipo de reclutamiento y selección active alguna vacante para esta posición, pues va a tener un gran número de candidatos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué creen? Yo ya les hago esta pregunta para que ustedes me cuenten. ¿Qué creen que hace atractiva a una empresa para los candidatos? Por ejemplo, para ustedes, si yo les pregunto, ¿qué empresa, qué requisitos debe tener una empresa para que sea atractiva para ustedes? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Cuáles serían esos aspectos básicos que debería tener la empresa para que ustedes puedan ingresar a esa empresa, o ustedes tengan interés en algún momento en ingresar a esa empresa, ¿no? ¿Qué hace que sea atractiva para ustedes una empresa? ¿Por qué deciden, ¿no?, tratar de ingresar e incorporarse en esa empresa? A ver, vamos a ver los mensajitos. A ver, por ahí también veo la manito de Cindia. Voy aquí viendo los mensajitos y ahorita vamos contigo, Cindia. Bueno, ya me escribiste por acá. Cindia nos dice, la línea de carrera. Amy nos dice, programas de capacitación. Nilda, el ambiente laboral, un buen salario profesional. Un buen salario, ¿no? Estabilidad, crecimiento profesional. Joyce, Antonio nos dice que sea reconocida en el ambiente comercial. Sueldo y movilidad, también nos dice Kiara. Programas de capacitación, Amy. ¿Qué más? Los beneficios. Sí, Amy también nos dice el buen ambiente y el sueldo. Dani nos dice, puede ser un salario justo y beneficios como movilidad, programas de capacitación y mentoría. Y Yoli nos dice el sueldo y buen ambiente de trabajo. ¿Ok? El sueldo y el buen ambiente de trabajo. Buenísimo, Yoli. Entonces he visto a varios que hemos comentado, que justamente hemos recabado y hemos traído a la mesa varios aspectos importantes en relación a qué cosa genera interés en las empresas, ¿no? Justamente lo que ustedes mencionan, la gran parte de lo que mencionan como beneficios, sueldo, gestión, cultura, clima, pues está dentro de esta gestión de la marca empleadora, ¿no?, que tiene el propósito de que la empresa tenga bases sólidas de su reputación y que con esa reputación pueda no solamente conseguir candidatos, sino también potenciales clientes. Entonces, muchas empresas optan por tener una atracción del talento o una marca empleadora óptima para que de esa manera puedan tener siempre candidatos que se activen y puedan participar en algún proceso, ¿no?, que sea correspondiente a su perfil. ¿Ok? Entonces, la atracción del talento, pues, es esa estrategia que tiene la empresa para posicionarse como un lugar atractivo para trabajar, como un lugar donde tú quieres sí o sí trabajar, como un lugar que incluso algunos colocan una meta. Yo conocí a algunos amigos que estaban terminando la universidad y me decían, no, yo quiero hacer mis prácticas en tal empresa. Y yo les decía, pero si te está llamando otra empresa para hacer prácticas, mejor te aseguras y haces, no, las prácticas en la otra empresa. Y me decían, no, yo voy a seguir intentando para ingresar a esta empresa porque esta empresa tiene pues los mejores beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense cómo incluso puedes hacer que las personas te valoren tanto como un lugar o un espacio de trabajo que puedan, ¿no?, rechazar otras propuestas con tal de trabajar
en esta empresa, ¿no? Entonces, esta estrategia, si midiésemos su impacto en este ejemplo, nosotros diríamos que sí está funcionando, que realmente está impactando en ese público objetivo que tiene, porque toda estrategia de marca empleadora, toda estrategia de atracción del talento, pues está asociado también a la necesidad de satisfacer las expectativas de su público objetivo. ¿Ok? Entonces, atracción de talento es ese proceso de generar interés para que la empresa tenga una de las mejores reputaciones como empleador. Es muy distinto al proceso de selección. No sé si alguno se anima a decirme por qué es distinto el proceso de atracción del talento con el proceso de selección. ¿Por qué puede ser distinto? ¿Por qué no hablamos de lo mismo? ¿Qué puede tener el proceso de selección que no tiene el proceso de atracción del talento? Cuando hablamos de atracción del talento, pues hablamos de un método para atraer a algún candidato que en algún momento puede competir por una vacante, puede participar en algún proceso de selección. Pero cuando hablamos de reclutamiento, estamos hablando de un proceso específico, dirigido en específico a una vacante que se necesita cubrir de manera inmediata, ¿no? Es mucho más específico el proceso de reclutamiento si comparamos con el proceso de atracción de talento, que tiene una visión mucho más general y que tiene que ver más con la reputación y la marca empleadora de la empresa en su medio y con quienes impacta directamente. Entonces, ese es un poquito el proceso de atracción del talento. Justamente muchas empresas, por aquí como pueden ver, tienen o utilizan o potencian el tema de su marca empleadora. También potencia muchísimo la comunicación en las redes sociales y portales de empleo, y además tienen el programa de referidos que va de la mano con esa reputación, con ese boca a boca que muchos empleados pueden hacer, incluso ex empleados, ¿no? Van recomendando que esa empresa es muy buena, que esa empresa les ha tratado de la mejor manera, les ha brindado beneficios inimaginables a sus amigos, compañeros, ex compañeros, etcétera, y pues obviamente generan interés en ellos y ellos también quieren ingresar a la empresa en cuestión. Eso es un poquito del proceso de atracción del talento. Y si ya vamos al proceso netamente de selección, pues vamos a revisar que el proceso de reclutamiento, que el proceso de reclutamiento tiene esta diferencia que les decía, ¿no? Que es mucho, mucho más específico que un proceso de atracción de talento. Cuando nosotros estamos reclutando, tenemos una necesidad específica que tenemos que cubrir sí o sí a solicitud de un área en específico. Nosotros, como bien recordarán en la clase pasada, se nos toca, se nos avisa, se nos notifica que se ha abierto una posición en un área en específico, ejemplo, finanzas, y es en esta área donde nosotros vamos a recoger la información, toda la información posible del puesto que vamos a cubrir, que vamos a reclutar y seleccionar, y con eso vamos a dar inicio a un proceso de reclutamiento dirigido a ocupar esa vacante en específico, de ese momento, de esa necesidad en específico de este equipo de finanzas que habíamos puesto de ejemplo, ¿no? Entonces es muy distinto el proceso de reclutamiento con el proceso de atracción del talento, ¿no? Cuando tú atraes a quien sea, a los que estén dispuestos a dejarse influenciar, a los que estén dispuestos a justamente estar al tanto de la empresa, y no buscas de manera específica cubrir alguna vacante en ese momento. ¿Ok? Esa es un poquito la diferencia entre reclutamiento y también, en este caso, el tema de la atracción
del talento. ¿Ok? Muy bien. Por acá les he traído justamente, por ahí veo también que me han puesto el mensajito antes de continuar para que también David escuche que hemos leído un poquito su comentario. Tenemos el proceso de atracción del talento de una mirada mucho más estratégica y a largo plazo. Está enfocada en construir una marca empleadora fuerte para que los candidatos quieran trabajar ahí. Claro, la marca empleadora, como los candidatos indistintos pueden o quieren trabajar en esa empresa top. En cambio, el reclutamiento es más táctico, es más creativo, más específico y busca cubrir vacantes de manera específica, valga la redundancia, a corto plazo, utilizando canales y métodos para encontrar postulantes concretos, ¿ok? Eso es un poquito del tema de la atracción del talento que nuestro compañero David también nos ha ayudado a resumirlo y a entenderlo con más profundidad, ¿ok? Yo les decía también cuando nosotros hablamos de reclutamiento, pues tenemos que, como bien su palabra lo dice, reclutar personas. Tenemos que llamarles, tenemos que contactarles de alguna manera para lograr que la mejor persona de ese proceso de reclutamiento y selección, pues sea la que ocupe la posición que estamos buscando. ¿Ok? Eso es un poquito el proceso de reclutamiento y selección, reclutamiento. Y en el caso de los tipos de reclutamiento, pues vamos a manejar algunos tipos como interno y externo. Cuando nosotros hablamos de reclutamiento interno, estamos hablando de ese proceso donde tenemos que hacer algún movimiento de manera jerárquica a alguna persona que se ha identificado que tiene las habilidades, tiene el conocimiento, tiene las competencias necesarias para que pueda ocupar la posición que estamos reclutando dentro de la empresa. ¿Ok? Cuando decimos interno hablamos que es un proceso que se da dentro de la empresa, que dentro de la empresa vamos a encontrar candidatos y por lo tanto vamos a poder evaluar y que el proceso sea mucho más rápido. ¿Por qué va a ser más rápido? Porque al ser talento interno ya conocen los procesos, la normativa, etcétera, etcétera, y por lo tanto esa curva de aprendizaje pues va a ser mucho menor a lo que sería si fuese un candidato que se obtuvo por un reclutamiento externo. Pero entonces, licenciada, todo debería ser reclutamiento interno. No se puede. No todas las empresas tienen talento adecuado, talento preparado o listo para crecer. Y por lo tanto, pues tienen que acudir a buscar nuevos perfiles, nuevos candidatos que puedan acoplarse a las necesidades y que al mismo tiempo traigan o tengan una visión más fresca, una visión, una perspectiva que no solamente se utilice, ¿no? Se utilice en la empresa, sino que más bien está actualizada con las perspectivas de otras empresas, con las perspectivas de otros mercados, ¿ok? Eso es en el caso de las ventajas de tener a un talento externo, ¿ok? ¿Qué más? Cuando nosotros estamos viendo el tema de reclutamiento externo, cuando manejamos a personas, pues hemos encontrado personas de manera fuera de la empresa, pues podemos realizar por algunos canales como anuncios, headhunting, bolsas laborales, incluso bolsas laborales que son mucho, mucho más específicas para vacantes específicas. Existen bolsas laborales que son muy específicas solamente para reclutar o encontrar talento externo de cierta área, como tecnología, como operaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos revisando el proceso de reclutamiento, pues vamos a tener ciertas prácticas que pueden considerarse como buenas prácticas. Estas pueden ser o están relacionadas sobre todo con el conocimiento profundo de la vacante. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, que es encontrar el talento ideal para una posición en la empresa.
Es decir, si nosotros nos equivocamos o no hacemos bien nuestro proceso de reclutamiento, de selección, de contratación, pues podemos poner en peligro los resultados asociados a esta persona. Por lo tanto, tenemos que elegir con cuidado, tener toda la información de manera posible para que se pueda gestionar un buen ingreso y se tenga un candidato pues que cumpla con los requisitos, que cumpla con las habilidades y las competencias necesarias. Además, el poder elegir a esa persona se basa en nuestro conocimiento actualizado sobre la necesidad de esa vacante. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante algunas reuniones con los jefes directos de estas personas, o también por ahí nosotros vamos con nuestra experiencia incorporando pues la necesidad que pueden tener ellos y que tienen que acreditar como candidatos o como empleados de la empresa, ¿no? Eso es un poquito acerca del proceso de buenas prácticas que tenemos que generar, que tenemos que seguir, ¿ok? Les he traído por acá justo un anuncio que también considero yo es una buena práctica, que es justamente este anuncio de empleo que usualmente lo basan del descriptivo de puesto. En este anuncio de empleo se nota y podemos visualizar que nos están pidiendo que ingresemos a esta empresa. Incluso colocan cómo manejan o algo representativo de su manejo del clima, que es la cultura wow. La cultura Samay o la cultura wow, ¿no? La cultura que deslumbras, de que haces también tus cosas que wow, impactas a las personas. Entonces, desde el día uno, que te están presentando que ese, pues, hay uno de los principales requisitos para que puedas ingresar, ¿no? Entonces, desarrollar tu proceso de innovación, creatividad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído algunas estrategias disruptivas de reclutamiento y selección de algunas empresas, tanto nacionales aquí en Perú, como también empresas que son internacionales. Por ejemplo, tenemos a Belcor, que implementa hackatones de innovación y también de tecnología. Ellos están al tanto de que esas prácticas innoven, se puedan tener, ¿no? Y que ellos a partir de esta evaluación, de esta estrategia de reclutar personal que sabe, que desarrolla las hackatones, pues obtienen talento a uno, talento que realmente cumple las expectativas y está alineado a las necesidades que ellos tienen. ¿Qué más? En el proceso de reclutamiento y selección también se utilizan en algunas de estas empresas el tema de la gamificación. Por ejemplo, se utilizan pruebas interactivas, dinámicas grupales. De esa manera atraen jóvenes que son creativos y que están alineados con su cultura de innovación. En el caso de la empresa Interbank, ellos tienen como estrategia disruptiva una campaña en redes sociales que se orienta mucho al tema de los valores del banco, ¿no? Cómo los trabajadores están teniendo esta incorporación de esos valores y cómo también muchas veces Interbank utiliza la inteligencia artificial para filtrar candidatos de una manera más rápida, de una manera que sea plausible y que también les permite identificar los mejores talentos y que no tenga mayor incidente. ¿Ok? Muy bien. No sé si hasta acá alguno tiene alguna duda, consulta, preguntas sobre el proceso de reclutamiento. ¿Ok? Entonces, todo bien. Muy bien. Entonces, ya que ahora aprendimos el tema del reclutamiento, vamos a ver el tema y la siguiente etapa que nos prosigue, que es el proceso de selección. Cómo nosotros vamos gestionando todo el proceso de selección. Cómo somos responsables de escoger, de elegir al candidato
más apto, más ideal a un trabajo, ¿ok? Pero antes de ello vamos a ver este videito que nos va a ayudar. A ver. Acá está. A ver, creo que ya se ve. No, todavía no, chicos. A ver, déjenme. Dejo presentar y les comparto y luego reflexionamos sobre este videito. URL. Y proyecto. Listo. Del examen. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Gracias, señor. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdona. ¿Lo has terminado todo? ¿Tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jane. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Bueno, entonces ya vimos partecita del video. En este caso, justo estamos viendo cuando este candidato ha quedado seleccionado, ¿no? Incluso vemos un poquito su proceso de selección, que en este caso era pues no solamente pruebas psicológicas o pruebas de conocimiento, ¿no? Incluso tenía, si vemos por ahí las películas completas, les spoileo, incluso tenía que por ahí encontrar o tener más clientes, incrementar los clientes para esa empresa. Y este personaje, ¿no? El personaje principal de Chris, pues afronta una serie de cosas y a la par está pasando todo ese proceso de selección. Y yo con esto quiero sacar algunas conclusiones, algunas reflexiones y sobre todo en el caso de nuestro papel como asistentes de recursos humanos, cómo nosotros somos responsables de elegir a personas que van a tener trabajo, personas que pueden tener pues una historia familiar, una historia particular, por lo tanto también tenemos que ser empáticos, tenemos que actualizarles, darles feedback sobre cómo va el proceso
de reclutamiento y selección, si realmente están ellos dentro del proceso o si por alguna razón pues no han continuado, también necesitan tener esa información para no sentir angustia, no sentir ansiedad, porque obviamente pueden tener necesidades y también el interés de encontrar un nuevo trabajo, ¿no? Como este personaje, pues que prácticamente su vida dependía de si es que era reclutado, si es que era seleccionado, ¿no? Si no hubiera sido el ganador del proceso, pues no sé, no me imagino qué hubiera pasado con Chris, ¿no? Pero gracias a que su desempeño, a su optimismo, a su resiliencia, ¿no? Logró ser seleccionado e incluso bromea, ¿no? Con los gerentes cuando le dan la noticia, les dice, he venido con camisa esta vez, porque sé que esta ya es la entrevista, ¿no? El momento final, y ellos le dicen, ven mañana con la camisa porque estás contratado. Entonces, esa sensación de él y también ese momento de nosotros, los reclutadores, cuando estamos brindando esas noticias a candidatos que se sienten emocionados por ingresar, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos esa experiencia para que sea positiva, para que ellos también sientan que están, pues, ¿no? Teniendo un gran logro en ingresar a la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya cuando hablamos del proceso de selección, como ustedes habrán visto, es este momento cuando nos toca, mediante una serie de procesos, elegir al candidato que más se alinea al puesto que estamos buscando, que tiene las competencias, las habilidades necesarias para que pueda tener una adaptación exitosa en ese puesto. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos hacerlo de varias maneras. Muchas veces, cuando estamos haciendo el proceso de selección, vamos a utilizar una serie de elementos como son pruebas psicométricas, entrevistas y dinámicas grupales. A veces incluso usamos las tres herramientas, ¿no? Que yo les comentaría. Algunos utilizan solamente dos, algunos solo utilizan entrevistas y dinámicas grupales y otros que incluso hacen más, ¿no? Utilizan más herramientas, referencias laborales, pues ahí hacen alguna otra prueba más, ¿no? Una segunda entrevista con mayor profundidad. Ya va a depender mucho del tipo de empresa, del tipo de necesidad que tengas y también el tiempo que tengas, porque recuerda que tú estás buscando una posición que sí o sí está teniendo pues necesidad y por lo tanto tienes que en el menor tiempo posible, pero siendo muy efectivo, encontrar a la persona ideal. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros utilizamos las pruebas psicométricas, pues estamos utilizando estas pruebas que miden características como la personalidad, la inteligencia, habilidades cognitivas, habilidades emocionales. Algunas de las pruebas más utilizadas en las pruebas psicométricas son las pruebas de inteligencia como Raven, Wonderlic, pruebas de personalidad, las pruebas de habilidades específicas también, ¿ok? Incluso también las pruebas de capacidad verbal y razonamiento lógico. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de herramienta, de este tipo de proceso dentro de todo nuestro viaje, nuestro proceso de selección que hacemos con los candidatos? Pues que nos ayudan a tener información cuantitativa que es objetiva, que reduce el sesgo al evaluar a los candidatos. También es eficiente, permite identificar talentos con habilidades específicas de manera rápida. Por ejemplo, una empresa de tecnología puede utilizar muchas veces una prueba de razonamiento lógico, ya que tiene sentido para esta empresa el medir cómo razonan lógicamente, cómo conectan, cómo van sacando deducciones pues más lógicas con el tema del desarrollo de aplicativos, desarrollo de programación que necesitan que tengan sus trabajadores, ¿no? Pero quizá para otro tipo de empresa esta prueba no sea la más óptima, sino una prueba que tenga relación con el puesto en sí y el rubro que ellos están manejando. ¿Ok?
Muy bien, eso es un poquito el tema de pruebas psicométricas. También pueden ingresar en este lado el tema de las pruebas de conocimiento, que usualmente son, ¿no?, para si manejas algún software en específico, Power BI, manejo de Excel, algún programa también específico ya de las funciones, pues ahí si es que es contador o ingeniero civil, AutoCAD, etcétera, etcétera, ¿no? También por ahí hay algunas empresas que son multinacionales y que te exigen que tengas un conocimiento de idiomas. Por lo tanto, pueden pedirte, ¿no?, que tengas conocimiento en TOEFL, certificaciones e incluso por ahí tengas que dar un examen de inglés, de francés, bueno, del idioma que te pidan, ¿no? Entonces también pueden ingresar aquí en el lado de pruebas psicométricas y de conocimiento, ¿ok? La otra etapa o el otro momento o la otra herramienta que utilizamos, sobre todo en el proceso de selección desde tiempos inmemorables, es o son las entrevistas, ¿ok? Las entrevistas son estas herramientas que tienen el objetivo de evaluar la compatibilidad del candidato con el puesto y la cultura, ¿ok? Existen distintos tipos de entrevista. Está la entrevista más tradicional, que usualmente es una conversación muy estructurada, muy cerrada, donde solo te preguntan por tu experiencia, tu educación y ya está, ¿no? Un poquito de tu contexto y ya está. En cambio, existe el otro tipo de entrevista, que es las entrevistas por competencias, que tiene que ver ya con la potencialidad, con las competencias, habilidades, conductas, ¿no?, que puede tener este candidato y que nos ayudan a predecir su desempeño en la posición. ¿Ok? Ejemplos de preguntas por competencias usualmente tiene que ver con una pregunta de una habilidad específica, ¿no? Cuéntame una situación en específico donde tuviste que resolver un problema en el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Entonces, ya están analizando, ya están preguntando sobre el proceso o sobre la competencia de resolución de problemas, ¿no? Entonces, se centra mucho en este tema de comportamientos pasados como indicadores de éxito futuro, ¿ok? Estas entrevistas quieren sobre todo validar las competencias, pero al mismo tiempo cómo es el perfil de la persona a nivel ya de interacción con los otros, interacción también con sus funciones y con distintas variables que pueden encontrar en el trabajo en el futuro. Este es el caso de entrevistas por competencias, ¿no? Entrevistas tradicionales por competencias, y también tenemos ya otras entrevistas que tienen que ver con más validación técnica, que sobre todo está diseñada para evaluar conocimientos específicos del puesto. Por ejemplo, pueden pedirte, o puedes, ¿no? Se puede pedir que un programador resuelva en esa entrevista un algoritmo, ¿no? O que programe un algoritmo, programe alguna solución en específica, ¿no? O que presente alguna resolución o alguna propuesta de resolución. Y tiene que ver mucho más con esa competencia, con ese conocimiento técnico, ¿ok? Muy bien, eso es en el caso de las entrevistas. Y bueno, también tenemos las dinámicas grupales, que usualmente son utilizadas para candidatos que no tienen mucha experiencia, ¿no? Más bien lo que se desea validar ahí es cómo interactúan en situaciones de estrés, en situaciones donde tienen que resolver un desafío, pero en equipo, ¿no? Entonces, a veces en equipo pueden ellos como que ser un poquito más espontáneos, no tan deseables sociales, ¿no? Y puede el reclutador visualizar con mayor confianza su comportamiento. Son actividades, sobre todo las dinámicas grupales, donde estos candidatos van a interactuar y los reclutadores, porque usualmente hay varios reclutadores que están viendo este proceso,
pues van validando competencias como el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación y resolución de conflictos. Existen distintos tipos de dinámicas grupales como role-playing, por ahí puede haber también el tipo de dinámica de resuelve un acertijo, resuelve un reto, un desafío, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito acerca de estas herramientas que usualmente se utilizan en el proceso de selección y que tienen que ver mucho con la necesidad específica del puesto, con el contexto también de la empresa. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda, consulta. ¿Todo ok? A ver. Voy a ver, creo que ya vamos por acá. ¿Todo bien? Ok, buenísimo. Sí, hay empresas que se dedican solo a reclutar, empresas que solamente su nicho de mercado es reclutar, porque muchas veces hay empresas que no tienen, ¿no? El equipo de reclutamiento y selección, y más bien ellos tienen a otra empresa, una empresa tercerizadora, ¿no? Que les brinde ese servicio y son ellas quienes reclutan. Usualmente son tipo consultoras. Y ya levantan el perfil, hacen el proceso de reclutamiento a nombre de la otra empresa y reclutan y seleccionan al candidato, ¿no? Obviamente es el cliente quien los ha contratado para ese proceso, quien valida si es que está cumpliendo, pues, no su necesidad o no. Y estas empresas que se dedican solo a reclutar, pues incluso tienen muchas veces los tiempos de búsqueda o los tiempos en que tienen que cerrar la vacante mucho más ajustados a las empresas que son propias, o sea, o a los equipos que propiamente estarían en una empresa, ¿no? Los equipos de reclutamiento y selección de una empresa pues tienen tiempos un poquito más holgados a comparación de estas consultoras específicas que solo reclutan, ¿no? Entonces, es un poquito por así decirlo, demandante trabajar en estas consultoras, porque si es que es un analista, un asistente de reclutamiento y selección en esa empresa, puede que tengas que gestionar no solo una vacante, 5 vacantes, 10 vacantes, ¿no? Te puedes gestionar hasta 15, 20 vacantes, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, puede ser un poquito demandante y tienes que saber cómo organizarte. ¿Ok? Eso es un poquito acerca de las empresas que brindan este servicio en específico. Denme medio minutito, chicos, que voy a conectar, que está a punto de apagarse. No me di cuenta. ¿Qué momento? Así que voy a conectarlo. Un minutito, por favor. Listo. Ya estamos. Bueno, por acá también les he traído algunas buenas prácticas que debemos de tener al momento de justamente reclutar, al momento del proceso de selección también. Por ejemplo, las pruebas tienen que ser relevantes al puesto. No vamos a enviar pruebas de conocimiento cuando no son necesarias para el puesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un candidato y él no necesita conocer o saber Power BI y le estamos nosotros dando una prueba de Power BI. Entonces, no tiene mucho sentido. Por eso tenemos que saber qué cosa es relevante para él, para este puesto. También es recomendable que combinemos pruebas psicométricas con otras herramientas para que tengamos una evaluación integral. También explicar a los candidatos el propósito de las pruebas y por ahí también nosotros, al momento de entrevistar, tener algún cuestionario, alguna plantilla que nos sirva de guía para que no nos olvidemos alguna pregunta relevante, para que al mismo tiempo, al momento de entrevistar, establezcamos, ¿no? Esas preguntas o esas habilidades o competencias que realmente queremos validar en el candidato. Crear un ambiente cómodo para el candidato es muy importante, sobre todo para que este candidato pueda sentirse en la confianza
baje su angustia, sus nervios y pueda tener el mejor desempeño, y al mismo tiempo nosotros podamos ver sus actitudes y comportamientos sin ese sesgo, sin ese elemento que puede, pues, ¿no?, actuar en contra del candidato. ¿Qué más? Evitar preguntas discriminatorias o ilegales. Muchas veces tenemos algunos clientes o algunas áreas que te dicen, pregúntale si es que es mamá o si tiene hijos. Entonces es un poquito tedioso, al menos desde mi punto de vista. Yo siento que esa pregunta es muy personal y que muchas veces está basada en un prejuicio que pueden tener algunos jefes, ¿no? Porque piensan que si es mamá no va a ser un buen trabajador, una buena trabajadora, o incluso pregúntale si es papá, ¿no? También me ha pasado. Entonces, tratemos de evitar ese tipo de preguntas, y si alguna vez algún jefe nos dice, ¿no?, nos exige que coloquemos esa pregunta, al menos aquí en Perú está por legislación, incluso por normativa, hay una ley, no se puede preguntar ese tema. No puede existir discriminación porque es mamá o es papá en el trabajo, ¿no? Esto no debe sopesar dentro del margen comparativo, ¿no?, de ventaja o desventaja para un puesto. ¿Ok? ¿Qué más? Es importante que nosotros vayamos registrando las respuestas para un análisis posterior. ¿Por qué? Porque a veces hay tanta información que si solamente recibimos, no vamos luego a poder analizarla. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que tomes nota en alguna libreta dedicada solo para entrevistas, así tienes, ¿no? Colocas por ahí el nombre, colocas un poquito el puesto de buscado y vas colocando, ¿no?, las respuestas que para ti son interesantes o que crees que te puede servir luego para un análisis. Y así ya vas viendo, ¿no?, todo bien a lo largo del proceso y comparando con los otros candidatos. Si por ahí no eres tanto de las libretas, pues también con el laptop, ¿no? Si es una entrevista virtual y el candidato va a escuchar que estás tipeando, pues le comentas, pues acaso voy a estar registrando tus respuestas para que no sientas que no te estoy prestando atención, sino más bien para mí es importante tener esta información registrada para realizar un buen análisis, ¿ok? Eso es un poquito acerca de las buenas prácticas del reclutado. Y bueno, por acá les he traído este tema del caso práctico, que es el nuevo coordinador de proyectos. Nosotros, ustedes, todos, vamos a simular que estamos en esta empresa Innova Proyectos, somos parte del equipo de reclutamiento y selección y vamos a buscar a un coordinador de proyectos para que lidere equipos en la ejecución de proyectos de tecnología. Este puesto que vamos a buscar tiene o requiere habilidades como liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. Sus requisitos: experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles. Vamos a leer los 3 candidatos que están o que tenemos en prefiltro. Luego, cada uno de ustedes, mediante el chat, va a elegir el candidato que considere es más adecuado para el test. No tengan miedo, no hay respuestas correctas e incorrectas. Estamos aquí, sobre todo, validando un poquito nuestro instinto de reclutador. También por ahí me gustaría escuchar por qué eligen al candidato que eligen, ¿no?, para también ver cómo estamos razonando, bajo qué estamos justificando. Y ya vamos comentando sobre este caso, ¿ok? Estamos buscando, entonces, coordinador de proyectos que sea, pues, o que tenga liderazgo, que tenga mínimamente 3 años en gestión de proyectos y conocimiento en metodologías ágiles, ¿ok? Entonces, les presento a los 3 candidatos prefiltrados que se acercan al perfil. Tenemos candidato 1, que tiene 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. Es experto en resolución de conflictos, alta capacidad de organización, manejo básico de metodologías ágiles, Scrum, y oportunidad de mejora
poca experiencia en tecnología y software de gestión. Recuerden que estamos en una empresa de tecnología. Candidato 2, Nadia Gómez, 3 años como analista de proyectos, una empresa de tecnología, conocimiento avanzado en metodologías ágiles, Scrum, Kanban. Tiene excelente comunicación y habilidades interpersonales muy bien desarrolladas. Lo único que tiene como debilidad, pues su poca experiencia liderando equipos directamente. Y candidato 3 tenemos a Luis Ortega, que tiene 4 años ya como coordinador de proyectos, pero en una ONG, y fortalezas, alta capacidad de liderazgo, motivación de equipos, experiencia en manejo de presupuestos y planificación estratégica, familiaridad con software de gestión y no tiene ninguna certificación en metodologías ágiles, ¿ok? Entonces, ustedes díganme qué candidato se acerca más o sería su candidato que ustedes elegirían, recomendarían como el nuevo coordinador de proyectos de esta empresa de tecnología. ¿Cuál puede ser? A ver, les doy 2 minutitos antes de que yo me meta a resolver el caso. Quiero ver qué me dicen ustedes. ¿Qué piensan? A ver, vamos con David, que ya se lanzó. Muy bien, David. David nos dice, él elegiría el candidato 3. Luis Ortega, porque tiene experiencia directa liderando proyectos, buenas habilidades de liderazgo, manejo de equipo y conocimiento en herramientas de gestión. Aunque no tiene certificación de metodologías ágiles, él considera que sus habilidades prácticas y blandas son más importantes y puede capacitarse en lo técnico más adelante. ¿Ok? Me encanta cómo justamente nuestro compañero David ha fundamentado y justo basándose mucho en lo que comentábamos. No, estamos comentando justo la potencialidad, cómo las competencias blandas muchas veces pueden pesar más que a veces esa experiencia. A veces solamente tener una experiencia no nos predice que vas a tener éxito en el puesto, sino más bien cómo te adaptas en ese puesto. Muy bien fundamentado, David, muchas gracias. Vamos con Dani. Dani nos dice, para mí sería María Gómez, porque cumple con el requisito de experiencia en gestión de proyectos, además tiene conocimiento avanzado en metodologías ágiles, lo cual es más que el conocimiento básico requerido. Muy bien, Dani. Dani justo nos está hablando mucho del tema de los requisitos y también aquí quizá podríamos agregar, Dani, que también tiene las habilidades, ¿no? Blandas, bastante desarrolladas. Creo que es incluso su fortaleza, ¿no? Excelente comunicación y habilidades interpersonales. Quizá esta candidata 2 le faltaría todavía el tema de liderazgo, pero también recuerden que muchas veces esta capacidad y sobre todo la de liderazgo se desarrolla cuando tenemos que afrontarnos a esa situación, ¿no? Entonces, quizás si es que María Gómez es la elegida, quizá podríamos esperar grandes resultados con ello y también esta debilidad se convertiría incluso en una fortaleza. Muy bien, Dani, muchas gracias. Antonio nos dice, candidato 2, tiene experiencia en tecnología y conoce el campo. Muy bien, justo María Gómez tiene esa experiencia en tecnología que también le facilitaría entender el mundo de esta empresa. Y bueno, también tiene conocimiento en las metodologías ágiles, ¿ok? Yo creo que todos han tenido muy buenas respuestas, bastante bien fundamentadas. Y sobre todo ese fundamento que ustedes manejan, ese fundamento, ese criterio que ustedes tengan, va a ser el determinante de la persona que va a ser elegida, ¿no? Estos 3 candidatos, tanto el 1 como el 2 y el 3, son candidatos que ya están prácticamente en la etapa final. Entonces, ustedes van a ser quienes determinen quién va a ser ese ganador de ese proceso de selección. Por lo tanto, cómo lo fundamentan va a ser vital para que el jefe o el cliente o la persona que esté necesitando esta cobertura de puesto pues entienda y también coincida con ustedes y sea pues contratado el candidato,
¿Ok? Entonces, yo por eso les digo aquí que los tres son muy recomendables, son actos. Ya depende mucho de cómo nosotros vemos la lógica. Cada uno tiene su fortaleza como su debilidad. En el caso del candidato 1, podríamos decir que una de sus principales debilidades, ¿no?, para ser recomendado es el tema de que ya lleva mucho tiempo como coordinador de proyectos, como líder de equipos incluso. Entonces, si asume una posición igual, probablemente a los meses se aburra y quiera salir de la empresa, quiera buscar otra posición que lo habilite, que lo rete, que al mismo tiempo, pues, ¿no?, es su siguiente paso en su línea de carrera. Puede ser eso en el caso de Juan Pérez, ¿no? Entonces, para que sepan, ¿no?, un poquito de esa debilidad que puede tener. En el caso de María Gómez, su debilidad está en el liderazgo, que todavía necesita incrementarse, pero quizá dándole la oportunidad de ser elegida para esta posición, podría ser muy recomendable y podría hacerlo muy bien. Y en el caso del candidato 3, pues todavía le falta un poquito de experiencia en el rubro de tecnología y también del conocimiento de Scrum. Entonces ahí tenemos que darle un acompañamiento, si es que lo elegimos o si es que lo recomendamos, pues tenemos que darle un acompañamiento de conocimiento, un acompañamiento en todo el mundo de tecnología que también es vital que aprenda. Entonces ahí va a sopesar mucho el criterio que ustedes tengan y también lo que necesita este jefe, cuánto tiempo tiene para que la persona que va a ocupar el puesto se adapte. Necesita que entienda sí o sí, ya de la noche a la mañana prácticamente todos los términos de tecnología, pues allí quizá el candidato Luis Ortega pues todavía no estaría recomendable para ese tipo de necesidad específica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Nilda nos dice, para mí también sería María Gómez, porque se busca a alguien con experiencia en tecnología. Ah, recuerden también los requisitos. En los requisitos nos decían búsqueda justamente de un candidato con experiencia en tecnología. Cumple los 3 años de experiencia y bueno, tiene liderazgo y comunicación. Lucas también siente que la candidata 2 y Antonio también. ¿Ok? Entonces vemos aquí un buen grupo de candidatos 2 que para ustedes es justamente la elegida. He tenido a otros estudiantes que también les ponía este tema o este ejemplo y algunos me tenía un buen grupo de candidato 3. E incluso he tenido también a otro grupo de estudiantes que revisamos también este caso práctico y también se iba, pero por el candidato 1, ¿no? Entonces siempre va a haber distintas perspectivas y va a depender mucho acerca de cuánto nosotros fundamentamos y también la necesidad específica de nuestro cliente que nos ha, ¿no?, que ha recurrido a nosotros para que hagamos el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con eso vamos a aprender, vamos a ver el tema de la contratación. Hemos visto atracción, hemos visto reclutamiento, hemos visto selección, incluso hemos seleccionado hace unos minutos. Ya nos toca aprender sobre la contratación. ¿Cómo es el proceso de contratación? ¿Qué etapas existen? Porque es importante que nosotros desde recursos humanos gestionemos el proceso de contratación, pues tiene que ver mucho con el cumplimiento de las leyes laborales. Nosotros estamos en el marco de la interacción del empleado con la empresa. Y esta contratación ocurre cuando ya elegimos al candidato ideal para el puesto, el candidato que se alinea con las necesidades y tiene esas competencias que lo van a hacer exitoso, ¿no? ¿Y qué pasa? Una vez que ya está elegido, nos toca ofrecer la posición al candidato, que el candidato tenga una carta de oferta laboral. Nosotros vamos a hacer alguna llamada, vamos a convocarlo de manera presencial o incluso videollamada para ofrecerle la posición. ¿Recuerdan el video que vimos hace unos minutos que lo llaman a este personaje, a Chris, y le dicen en la sala a un gran grupo de personas que él ha sido elegido? Y justamente ese es el momento de ofrecer la posición al candidato. Si el candidato acepta y todo va bien,
pues tenemos que enviarle una propuesta, una carta oferta formal, donde va a revisar todos los beneficios que obtiene por ingresar a nuestra empresa, así como condiciones básicas como el horario de entrada, los días de trabajo que tiene, la modalidad de contrato, si es un contrato fijo. Aquí en Perú tenemos un tipo de contrato que es, ¿no?, justamente por un plazo de año definido, ¿no? 1, 2, 3 años definido, ¿no? Es un contrato a un plazo fijo. Hay otro tipo de contrato que es el contrato indefinido, que sin fecha fin es un contrato. También hay otro tipo de contrato que ya es temporal, que solamente es por unos meses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa oferta de trabajo van a estar este tipo de condiciones. Nuestro candidato firma, nos la envía por correo y nosotros revisamos que todo está ok y le enviamos una serie de requisitos en relación a documentos que necesitamos que nos envíe. Documentos personales como su documento de identidad, su documento de acreditación de experiencias pasadas, documento también sobre sus formaciones laborales, educativas, discúlpenme, también el tema por ahí de algunos requisitos indispensables que se tengan en la misma normativa de la empresa, ¿no? Etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos todos esos documentos, el candidato nos ha enviado, nos toca, pues, revisarlos. Revisamos, vemos que todos están cumpliendo, que todo va bien, y nosotros comentamos con nuestro equipo de administración de personal o equipo de legal. Ellos elaboran el contrato y enviamos este contrato a el candidato para que se formalice la relación laboral mediante una firma que va a detallar todos los términos y condiciones del empleo. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito acerca de esos pasos que tenemos al momento de contratar. Son pasos esenciales y que necesitamos siempre estar al tanto y sobre todo ser rápidos al momento de gestionar. Muchas veces nosotros hemos hecho todo el proceso de reclutamiento y selección y nuestro proceso puede caerse al momento de la oferta laboral. Entonces tenemos que tener bastante cuidado al momento de gestionar esta contratación. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo les comentaba por acá, la contratación pues tiene una visión estratégica. Es un paso final que tiene que concretarse de una manera adecuada. Una negociación bien manejada y un proceso de incorporación estratégico no solo asegura la aceptación de la oferta, sino que sienta las bases para una relación sólida y clave. ¿Ok? Es necesario que nosotros seamos asertivos, que tengamos la capacidad de negociar, que seamos empáticos y al mismo tiempo que sepamos todos los beneficios que estamos ofreciendo al momento de la carta oferta, al momento del ofrecimiento. Muchas veces hay algunos reclutadores que no saben cómo se utiliza un aspecto, un beneficio en específico. Por lo tanto, le genera mucha duda al candidato y el candidato, en lugar de aceptar, como escuchó dubitativo al reclutador, pues prefiere no arriesgarse y prefiere pues no aceptar. Y si estaba en algún proceso en paralelo con otra empresa que también le hizo la carta propuesta, pues lo perdimos y de nuevo nos toca hacer el proceso de reclutamiento y selección. Por lo tanto, para nosotros es tiempo perdido, tiempo que no hemos logrado cerrar el proceso y nuestros indicadores de reclutamiento y selección, indicadores que son parte de nuestra evaluación de desempeño, pues van a estar también afectados. ¿Ok? Muy bien. Y ya ahora revisando un poquito sobre estas etapas que hemos visto. Por acá me dice, antes de pasar al cierre, me dice Mailash Mundo de LIS. ¿Qué pasa si el candidato no acepta ser contratado? Es decir, se desanima. ¿Hay otra opción, segunda opción de candidato? Sí, por eso nosotros tenemos que ser bien estratégicos al momento de reclutar, justo como vimos hace unos minutos en este caso práctico. Vimos 3 candidatos finalistas. A estos 3 candidatos finalistas se les denomina
la terna finalista. Es deseable, hasta casi obligatorio, les diría, que nosotros siempre tengamos una terna finalista. 3 candidatos que nosotros decimos, los 3 tienen sus fortalezas y oportunidades de mejora y podrían ocupar muy bien la posición que estamos buscando. Quizá uno de ellos es el primer puesto, otro podría ser el segundo y otro el tercero, ¿no? Entonces, cuando tú envías tus recomendaciones a este cliente, a este jefe, a este líder que está buscando, tú comentas por ahí el nombre de la persona, en un cuadrito colocas la educación, los años de experiencia, etcétera, colocas en otro detalle por ahí fortalezas, ¿no? Y colocas por qué crees que esta persona podría ser el primer puesto, ¿no? La primera opción para ocupar la vacante. Si algo pasa con esa primera opción, te va a tocar ir a la segunda opción, a salir de la propuesta. Si algo pasa con esta segunda opción, hasta la tercera opción. A mí alguna vez me tocó ir hasta la tercera opción, ¿no? Entonces, a veces pasa, por eso yo digo, hasta es deseable tener esta terna finalista. ¿Y qué pasa si no tenemos terna? Si hemos tenido poquitos candidatos y solamente uno tiene el potencial de tener esta posición, pues que estamos en riesgo. Por lo tanto, al momento de hacer la oferta a este único candidato finalista y ganador de todo el proceso de selección, tenemos que ser mucho más detallosos y más cuidadosos, cautelosos. ¿Ok? Eso es un poquito sobre qué pasa si se nos cae el candidato. También nos va a pasar que se nos cae y no tenemos a nadie, pues nos va a tocar hacer de nuevo el proceso de reclutamiento y selección. También me ha pasado. Es parte de la experiencia de ser un asistente de recursos humanos, un asistente de reclutamiento y selección. ¿Ok? Yo para repasar, justo por acá les he traído los 4 procesos que involucran todo el tema de la incorporación del empleado, ¿no? Del proceso de reclutamiento y selección. Desde la atracción del talento, desde el proceso de reclutamiento, desde el proceso de selección y el proceso de contratación. ¿Ok? Recuerden, es distinto atraer que reclutar. En el caso de atracción es un proceso más general, más panorámico y sobre todo tiene mucha relación con la marca empleadora. En el caso de reclutamiento tiene que ver más con un proceso específico, ¿ok? Ajustado a un perfil y a una necesidad específica. Y ya el proceso de selección es ese proceso donde nosotros vamos a elegir, vamos a recomendar esos candidatos o a ese candidato que es el que va a hacer o va a tener éxito en la posición buscada. Y finalmente la contratación es nuestro momento de la formalización laboral de este candidato que hemos gestionado y que va a ingresar a la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les he traído acá justo para reflexionar esta frase sobre el proceso de atracción, reclutamiento, selección, que no solamente es un proceso administrativo de revisar CVs, no, sino más bien es el primer paso, es la primera impresión que va a tener el empleado de la empresa. Nosotros somos la primera impresión, somos la primera persona de contacto. Entonces está conectando a las personas con la empresa, está sentando las bases para una relación laboral exitosa y nosotros necesitamos siempre estar velando por estrategias innovadoras y enfocadas en el talento humano. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he traído este pequeño ejercicio para ver qué me dicen si es verdadero o falso estas preguntitas, que justamente es, bueno, estos enunciados más que preguntas. ¿Verdadero o falso? ¿La atracción del talento y el reclutamiento son lo mismo? ¿Qué me dicen? Falso, correcto, Josué. LinkedIn es un canal utilizado tanto para atracción como para reclutamiento. Verdadero, muy bien. LinkedIn es este canal que nosotros podemos utilizar en nuestro reclutamiento externo, es esta red social que usamos, ¿no? Para encontrar talento y al mismo tiempo para mostrar la marca empleadora de las empresas. Muy bien a todos que han participado.
¿Verdadero o falso? En la selección de personal, las entrevistas semiestructuradas reducen el sesgo y mejoran la objetividad. Verdadero. Muy bien, buenísimo. Y finalmente, bueno, todavía me quedan dos. Las pruebas psicométricas son innecesarias en el proceso de selección. Yo alguna vez conocí a alguien que pensaba eso. Imagínense. Mentira, tal cual, falso. Necesitamos datos cuantitativos. Y finalmente, una empresa puede contratar a un candidato sin firmar un contrato formal. Falso, se desvirtúa. Por ahí he encontrado personas que me dicen, no, sí es verdadero. Puedes tener un contrato verbal, ¿sí? ¿No? En algún momento, pero luego lo tienes que formalizar. Si no, tu contrato también se desvirtúa, ¿no? Entonces, este tema ya incluso podemos revisarlo en nuestra clase de legislación laboral. Bueno, al menos aquí en Perú. Igual, por ahí voy a averiguar de las otras geografías y vamos comentando, ¿ok? Al menos en Perú, aquí sí es un tema un poquito sensible. Muy bien, chicos, entonces hemos culminado. Creo que hemos ido bien, justo también para tener unos minutitos para toda la dinámica que tiene el equipo de ITEC siempre, para que también por ahí puedan ustedes, ¿no? Tener un poquito de espacio, ya que es sábado, he tratado de culminar unos 10 minutitos antes. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana, cuídense bastante, disfruten, descansen, se lo merecen, y nos estamos viendo, no se olviden, nuestra clase número 3 el día martes, ¿ok? Cuídense bastante, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias al equipo de ITEC. Muchas gracias a ustedes, docentes. Chicos, ¿cómo están? Justamente ahorita les acabo de enviar un enlace para que se vayan uniendo a nuestro juego. Ahorita mismo les voy a compartir la pantalla. Ha estado muy interesante el tema, ¿no, chicos? Todo lo que es de recursos humanos, todo el tema de, obviamente, lo que es el reclutamiento. Y es verdad lo que dice la docente, obviamente. Es todo, obviamente, los procesos que se tienen y todo esto está totalmente interesante. Y obviamente está viendo también el chat. Me pareció muy bien por parte de ustedes que han estado participando, comentando a los docentes, respondiéndole. Acá, por ejemplo, vi a Lunalka, a Kiara, Amy, Danica, y bueno, de acá todo lo que ha participado, yo he estado anotando quiénes fueron más participando ahí. Y de todos modos, para los que obviamente estén interesados para que entren a nuestro juego, que es una dinámica que hacemos casi siempre 2 veces en nuestras clases. Esto lo vamos a repetir en nuestra cuarta clase, ya que la tercera, como les comento su docente, va a ser lo que es su examen, chicos. Así que espero que hayan prestado atención porque de eso va a venir el tema que vimos hoy, va a venir en su examen. Y el tercer tema que vamos a ver el martes con la docente también va a venir. Por ejemplo, ya tenemos a Antonio, David, Dan, Kiara, excelente. Mira, ya se está como un chico, tienen que obviamente aprovechar porque todos los que participan en nuestra dinámica de juego van a tener un puntito extra. Muy aparte de sus puntos, obviamente, de participación de clase, van a tener un puntito asegurado, obviamente, por participar en nuestro juego. Por solo responder 5 preguntitas, obviamente, divertidas relacionadas al tema que hemos visto esta noche con la docente. ¿Ok, chicos? Vamos a ver qué les parece, como hemos terminado un poquito temprano. Ya Sara Álvarez también subió con Carla, excelente. Unos 5 minutitos para ir, mientras que vamos esperando, más o menos, un poquito dialogando, como que qué tal les fue. Estado muy interesante, chicos. Ya que obviamente por el tema del día de trabajo, como digo, hemos estado un poquito en descanso. Pero venimos con todas las energías del mundo porque todavía nos quedan 3 sesiones más, chicos. Así que obviamente tienen que estar presentes en todas las clases que todavía nos quedan, chicos. No creen que hasta aquí se acabó y no. Todavía tenemos más. Este es el señor Josué. Excelente, chicos. Mientras que se van uniendo, chicos, les voy presentando un poquito mi pantalla. A ver, denme un momento. Mientras que se van uniendo, chicos, y de todo modo vayan aprovechando el código, se los pasé por en el Meet. Ya está. Les voy comentando sobre el tema de lo que es el certificado, chicos. Bueno, para que no estuvieran tal vez al principio de clases, que he estado comentando sobre esto. Como saben, obviamente, el examen va a ser en la tercera clase, chicos. Así que obviamente por ese mismo tema es que se le va comentando que va a haber lo que es un descuento, chicos, ¿ok? Ese descuento